Noticias Multivisión. Existe preocupación por la reducción de recursos económicos para gobernaciones y alcaldías para el 2026. Salud, educación y obras con pocos recursos por la reducción del IDH. El informe completo en el siguiente reportaje elaborado por nuestros colegas desde Sucre. En medio de la crisis que arrastra la actividad petrolera del país, el próximo año los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos que reciben los 9 municipios del departamento y el Alto disminuirán en un 16,6%, es decir, 133 millones de bolivianos menos respecto al 2025, según revelan los techos presupuestarios 2026 definidos por el Ministerio de Economía. Techos presupuestarios IDH 2025-2026 para capitales de departamentos y el Alto. La Paz, IDH 2025, 78,54 millones de bolivianos. IDH 2026, 65,48 millones de bolivianos, disminución 13,06%. El Alto, 2025, 91,98 millones de bolivianos. 2026, 76,68 millones de bolivianos, disminución del 15,3%. Cochabamba, 2025, 74,56 millones de bolivianos. 2026, 62,16 millones de bolivianos, disminución de 12,4%. Santa Cruz, 2025, 145,7 millones de bolivianos. 2026, 121,5 millones de bolivianos, disminución 24,24%. Oruro, 2025, 89,15 millones de bolivianos. 2026, 74,32 millones de bolivianos, disminución 14,83%. Tarija, 2025, 76,41 millones de bolivianos. 2026, 63,70 millones de bolivianos, disminución 12,71%. Sucre, 2025, 84,31 millones de bolivianos. 2026, 70,29 millones de bolivianos, disminución de 14,02%. Potosí, 2025, 43,56 millones de bolivianos. 2026, 36,32 millones de bolivianos, disminución de 7,24%. Trinidad, 2025, 44,51 millones de bolivianos. 2026, 37,10 millones de bolivianos, disminución de 7,41%. Cobija, 2025, 71,07 millones de bolivianos. 2026, 59,25 millones de bolivianos, disminución de 11,82%. El IDH llegará en 2026 a un monto de 1.399 millones de bolivianos, lo que significa una caída de 449 millones de bolivianos respecto al 2025, disminución de recursos que afecta directamente al área de educación, salud y ejecución de proyectos. Es cierto de que el IDH ha sido reducido en los diferentes gobiernos departamentales y esto podría incidir prácticamente en temas de salud, en temas de salarios a los funcionarios de salud. No se ha presupuestado un solo centavo para el proyecto Sigliahuiri, que va a traer agua a la ciudad de Potosí. En coparticipación tributaria tendrán un incremento de 253,56 millones de bolivianos, es decir, un 6,3% más en comparación con el año 2025. Techos presupuestarios 2025-2026 de coparticipación tributaria. La Paz, 2025, 591,01 millones de bolivianos. 2026, 628,3 millones de bolivianos. El Alto, 2025, 692,1 millones de bolivianos. 2026, 735,8 millones de bolivianos. Cochabamba, 2025, 517,3 millones de bolivianos. 2026, 549,9 millones de bolivianos. Santa Cruz, 2025, 1.256,4 millones de bolivianos. 2026, 1.335,7 millones de bolivianos. Oruro, 2025, 232,6 millones de bolivianos. 2026, 247,3 millones de bolivianos. Tarija, 2025, 186,8 millones de bolivianos. 2026, 198,6 millones de bolivianos. Sucre, 2025, 231,5 millones de bolivianos. 2026, 246,1 millones de bolivianos. Potosí, 2025, 170,7 millones de bolivianos. 2026, 181,5 millones de bolivianos. Trinidad, 2025, 97,2 millones de bolivianos. 2026, 103,3 millones de bolivianos. Cobija,
Tarija, 2025, 42,53 millones de bolivianos. 2026, 45,22 millones de bolivianos. Los recursos provenientes de las patentes forestales y las regalías mineras se incrementarán en 574 millones de bolivianos, un 13,2% más que en el 2025. Regalías que en el caso de Oruro ven como esperanza ante la reducción de recursos IDH. La fuente principal que está haciendo que el presupuesto crezca precisamente es el tema de las regalías mineras, ¿no? Y eso sabemos que es dado al tema de que la gobernación ha implementado políticas de control de la comercialización de los minerales, ¿no? El tema de los recursos del IDH sí están disminuyendo sustancialmente. Para la gestión 2026 apenas vamos a tener un presupuesto de 51 millones de bolivianos. Si bien hay un incremento en montos por coparticipación tributaria, la reducción de impuestos por hidrocarburos no solo afecta a municipios, también a gobernaciones, instancias que ratificaron reducciones en recursos para la próxima gestión. Chuquisaca, 339.427.77 millones de bolivianos, una reducción de 53 millones de bolivianos menos que este año. Tarija, 453,8 millones de bolivianos, un 18% menos que de este año. Potosí, 551.182.034 millones de bolivianos, reducción de 7,2% menos que este año. Oruro, 292.764.915 millones de bolivianos, reducción en un 20% menos que de este año. Economistas bolivianos expresan una preocupación por la situación económica del país en 2026, proyectando un crecimiento crítico y un aumento de la inflación y el desempleo, como resultado de la crisis de exportaciones de gas, la baja en las reservas internacionales y la pérdida de credibilidad fiscal. Los mismos, como las exportaciones, han caído cerca de un 50%, ¿no? Es que están indexados y hay una relación directa, menor producción y exportación de hidrocarburos, principalmente de gas natural. Eso ha hecho de que los ingresos fiscales, IDH y transferencias gubernamentales por renta petrolera, como son las regalías, han afectado principalmente a la gobernación, que su presupuesto depende en un 70%, y no en una medida tan importante, pero igual de manera creo que considerable a los gobiernos municipales y universidades con el tema del IDH. La empresa privada también expresa su preocupación por la reducción de recursos en gobernaciones y municipios que derivará en la no ejecución de obras. Nos preocupa de sobremanera como sector empresarial una disminución de los recursos de parte del presupuesto asignado a la gobernación y al gobierno municipal, puesto que gran parte del presupuesto que se tiene para estas dos instituciones van a repercutir también en lo que significan los proyectos en infraestructura productiva y en infraestructura de accesos en caminos en todo el municipio y en el departamento de Chuquisaca en particular. En medio de un contexto de falta de divisas, alza de precio de productos básicos, escasez de combustible y presiones sociales, proponen medidas para salir de la crisis económica, desde la reducción de gasto público, porque se observa una tendencia de priorizar el gasto corriente sobre la inversión pública en los gobiernos subnacionales hasta el fomento de la inversión privada. Ante esta situación, plantean la necesidad de un nuevo pacto fiscal para una distribución más equitativa de los recursos entre el gobierno central y las regiones, que será el desafío para gobernaciones, municipios y del nuevo gobierno a elegirse en el mes de octubre. Reportajes Notivisión.